¿Ustedes sintieron alguna vez que caminaron sobre el agua? Así de la nada. La tiró. tiró. No La estuve tiró nomás, tan drogado nunca, amigo. ¿No? No. Sí, Si yo capaz te- que en unas si yo te- vacaciones, en una pileta. Si yo te digo que, Con una pileta planita. si yo te digo que Sí. lo hacemos casi todo el tiempo, No. escúchame, yo te voy a A ver. explicar. Para explicar esto, primero me voy a basar en la Biblia. Y le quiero contar una historia A ver. cortita. Jesús camina sobre el agua. Sí. Mateo 14, 22. Ok. ¿Estamos? Vamos a poner un poquito de contexto. Jesús se entera que se muere Juan el Bautista. Quiere estar solo y como Jesús ya era influencer, agarra y la gente lo sigue. Entonces él se pone a sanar y que esto que el otro, y llegan los discípulos de él. Y le dice, maestro, mandarlos a que vayan a los pueblos cercanos a comprar para comer porque no tienen para comer. Y Jesús le dice, bueno, denle de comer ustedes. Bueno, le da de comer, pasa el milagro de los 5.000, que esto que el otro. Y Jesús le dice a los discípulos, súbanse a la barca y vayan para el otro lado. Los adelanta. ¿Qué hace Jesús? Se queda a despedir a los últimos que estaban ahí y se sube a la montaña a orar. El punto es que dice la palabra que ya a la medianoche estaban lejos de la tierra. O sea, que la barca ya estaba apartada de la tierra y bueno, dice que las olas lo azotaban y que había un viento contrario. Quiero detenerme un toque ahí, porque es importantísimo. La barca no significa que estás a salvo, significa que estás pasando el proceso, cruzando el proceso. Todavía no llegaste al otro lado a donde te mandó Jesús. Y Jesús tampoco está en la barca. O sea, estás siendo obediente porque Jesús te manda, ¿no? Y ahí empieza el tema de que vos estás sobre el agua. El agua son los problemas, son esos detalles que vos decís que no entendés, pero a la vez, vos fíjate que te dice que a la madrugada Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua, ¿no? Entonces, ahí, primero en principal, que es una locura, o sea, te explota la cabeza pensar que una persona puede caminar sobre el agua. Pero después, seguido el versículo siguiente, Pedro agarra y dice, Señor, si eres tú, envíame a que vaya a ti sobre el agua, ¿no? Y ahí está genial, esa parte me parte la cabeza porque vos estás en ese momento crucial, ¿no? Pedro le pide a Jesús que lo envíe, le está pidiendo una orden, pero le dice, si eres tú, que Pedro no conocía la voz del maestro cuando le dijo, soy yo, cálmense, ¿no? Sí, pero estaba una tempestad. Pero había una tempestad. No veía bien. No veía bien. Complicado. ¿Te das cuenta de que a veces los problemas te hacen perder, distorsionar el oído tuyo? La voz de Jesús siempre va a ser la misma, va a ser igual. Estando en medio de la tormenta o estando en la tierra, va a ser igual. El tema es que el ruido te distorsiona el oído a vos. No sé si distorsionar la palabra que quiero, pero... Sí, pero no escuchas bien. No lo escuchás bien. ¿Entendés? Hay veces que los problemas hacen eso. No es que Jesús no está con vos. El tema es que los problemas están haciendo demasiado ruido. Pero aún así Pedro le dice, envíame a ti y yo voy. Y me encanta esa parte en donde Pedro le pide una orden y se hace obediente y se baja de la barca, ¿no? Y ahí es donde yo pensaba, a veces caminar sobre lo imposible se hace posible con Jesús. Y ahí es cuando digo, nosotros caminamos sobre el agua muchas veces, en nuestros problemas, y cuando nos acercamos a Cristo y está Cristo ahí y nos llama y nos dice ven, ahí es donde empezamos a caminar sobre lo imposible. Esta semana estuve mucho con esta palabra porque hay muchas cosas que nos pasan, muchos ruidos alrededor, y a veces decimos, ¿y Jesús dónde está? Y Jesús está ahí en medio parado sobre lo imposible, llamándote, diciéndote ven. Después, obviamente, después la historia sigue y en Mateo te cuenta de que Pedro hizo unos pasos, se distrajo y se cayó al agua, ¿no? Se hundió. Sí. Y ahí aparece ¿quién? La mano de Jesús rescatándolo, ¿no?
Mayormente te dicen, y bueno, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas personas usan esa frase icónica para hacerte minimizar tu fe. Pero quiero que veas la historia. Habían 12 tipos en una barca y uno solo bajó. No solo eso, vos sabés que muchas veces me puse a pensar y digo, lo importante es no olvidarte la palabra que te trajo hasta ese lugar. A Pedro le dijeron, ven. No le dijo más, dijo, No. ven. Y él entendió y bajó. Y después cuando él se tropieza y necesita ayuda porque se está ahogando, fue porque se olvidó de esa palabra. Y hay veces que nos pasa a nosotros, que nos olvidamos de esa palabra que nos hizo descender, de esa palabra que nos hizo meternos aún más en el problema, aún más en el quilombo. Nos olvidamos de eso que Dios nos dijo al principio, de cuál es el llamado, de cuál es para lo que fuimos enviados a ese lugar. Nos olvidamos de esa palabra, que fue el detonante de todo lo demás. Tal cual. Y después, qué importante reflejarla. después también hay una secuencia que es muy importante, en donde que cuando Pedro está hundiéndose, lo primero que dice, Señor, sálvame. ¿Entendés? Y ahí es recontra importante entender de que pase lo que pase, sea lo que sea, es Señor, sálvame. Y el Señor estira la mano, está ahí al lado tuyo constantemente. A veces necesitamos de aquellas personas que están alrededor, pero el origen de todo esto es Jesús. Y ahí está lo importante. Es, Señor, sálvame y que te rescate. Entonces, desde ahí pienso caminamos sobre lo imposible. Me encanta ver esta actitud de Pedro donde él reconoce, Señor, sálvame. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas y por nuestros medios. Todas estas semanas venía meditando en eso y verdaderamente necesitamos caminar en intimidad con Dios, amándolo día a día. Y aún venía pensando en esto, ¿no? Caminar sobre el agua es un milagro. Y algo que me encanta es que Jesús fue bautizado, ¿no? Cumplió 30, fue bautizado, fue enviado al desierto. Y la Biblia dice que después de que fue bautizado, él tiene un cielo abierto. Y todas estas semanas vengo pensando en eso. Hay un cielo abierto para nosotros para poder ver los milagros. Pensaba en Argentina, dije, Señor, en 10 minutos vos podés hacer un milagro. Y pasó, y es tremendo porque no es algo que lo ganamos por nuestras fuerzas esto, ¿no? De camino sobre el agua porque yo puedo y quiero, sino que tenemos una dependencia tan grande de Jesús, de Señor, ayúdame. Me encanta ver eso de Pedro. Esa dependencia, ¿viste? Aparte a mí también me gusta que no haya pedido el milagro directo, sino que haya dicho, envíame a ti. Eso para mí es genial, porque hay muchas veces estamos tratando de pedir el milagro de transportarme a un lugar seguro, a tierra firme, y al milagro directamente. Por ahí, sí, Dios dice, bueno, lo hacemos, porque es conveniente que lo haga. Pero por ahí te necesitas pasar ese proceso, necesitas pasar sobre las aguas, necesitas aprender a caminar sobre lo imposible. Una enfermedad, problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas de guita, todas esas cosas que nos hacen, o sea, nos hacen a todos humanos. Y a todos nos hacen iguales. Nosotros tenemos problemas, pero lo miramos desde otro lado y tratamos de caminar sobre las aguas y decir, Señor, y cada vez que nos tropezamos, Señor, sálvame. Porque muchas veces es necesario tropezarse para volver al Señor, sálvame. ¿Puedo mencionar algo? Sí. Había escuchado estas semanas a un pastor que estaba diciendo que cuando hay bebés recién nacidos y son huérfanos o no tienen padres, por ejemplo, ellos lloran, y llega un momento que como saben que nadie va a responder las necesidades que tienen de comida o de cambiar el pañal, directamente dejan de llorar. Y en cambio una persona que llora, un bebé que llora es porque reconoce que tiene un padre. Y pensaba en esto en Pedro, él reconoce, yo tengo a Jesús, puedo clamar. O sea, como mencionábamos, de los 12 fue el único que dijo, me animo, pero Señor, ayúdame. Y me encanta esto de que tenemos un Padre Celestial que nos escucha y que nos ama completamente, aún con nuestras debilidades. Y eso es tremendo y que nos quiere perfeccionar. Y vamos en pos de eso, ¿no?